que esos animales, cuando al final pasan frío, pasan calor, tienen una concentración de gases que es molesta, que no es a lo mejor, no es un patógeno, no les causa una enfermedad, pero es molesta. Todo eso hace que el cuerpo del animal, al final es un organismo vivo, está enfrentándose continuamente a los desafíos, está todo el día peleando. Es que ahora tengo frío, tengo que calentarme. Es que ahora tengo calor, tengo que enfriarme. Es que ahora hace mucho... Y ese pelea continua le desgasta su energía, digamos, y cuando entre luego cualquier enfermedad, cualquier problema en la granja, ¡pum!, se dispara. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porcicast, en el que tenemos el placer y el gusto de tener con nosotros a Fernando Estellés, al que, pues, desde luego, lo primero que queremos es agradecerle que quiera dedicar este tiempo para dedicárselo a nuestra audiencia y para enseñarnos sobre un tema que os prometo que va a ser como mínimo interesante. Hola, Fernando. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, muy buenas y obviamente gracias a vosotros por invitarme, porque la verdad es que siempre es una maravilla poder salir de los laboratorios y de detrás del despacho, aunque en este caso sea un poco a distancia, pero poder salir y hablar un poco del sector y transmitir las cosas, la verdad es que es un lujo. El agradecimiento es nuestro y estamos convencidos de que cuanto más comuniquemos, mejor nos va a ir. Lo primero que quería pedirte, Fernando, es que, por favor, te presentes a ti mismo, que nos cuentes cuál ha sido tu formación, cuál ha sido tu desarrollo profesional y a qué te dedicas exactamente en la actualidad. Bueno, pues, a ver, mi carrera es plana en cierto sentido, porque yo estudié aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, hice la Ingeniería Técnica Agrícola, luego la Ingeniería Superior, luego, bueno, vas entrando en diferentes fases hasta que acabé con el doctorado en Ingeniería Agronómica. Y es verdad que he llevado una evolución porque cuando arranqué a trabajar aquí, cuando me involucré en el grupo de investigación, se trabajaba mucho sobre los alojamientos, sobre cómo mejorar los alojamientos para que los animales estén mejor y entramos en la parte de la climatización, ¿no?, de generar buen ambiente para los animales y nos dimos cuenta de que tenía un recorrido enorme. Y todo esto ha ido evolucionando con el tiempo, seguimos trabajando en esto porque obviamente no están las cosas resueltas y ahora mismo ya es un poco más dentro de lo que llamamos la ganadería de precisión, ¿no? Toda esta sensorización a lo bestia y todas estas cosas que nos ayudan precisamente en este ámbito. Entonces, digamos que esa es un poco la evolución desde lo más clásico de cómo diseñar las instalaciones hasta esta parte más de control ambiental y de control del clima a través de la ganadería de precisión y de toda la sensorización. Desde luego que la ganadería de precisión es lo que actualmente necesitamos y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de climatización y control ambiental. Que durante mucho tiempo, fíjate, yo cuando era veterinario de verdad y trabajaba en la industria, estaba además en cebo integrado. Imagínate el nivel de control ambiental que teníamos en algunas granjas en Murcia, que es el sitio más cálido de toda Europa. Bueno, es una cosa bastante interesante. Cuéntanos, vamos a empezar por ahí, Fernando. Cuéntanos cuál es la importancia del control ambiental en la producción porcina de los animales que tenemos ahora, actualmente. A ver, obviamente yo te voy a decir que la importancia es máxima y es clave. Al final, siempre quiero pensar que últimamente, y cada vez más en estos últimos años, tenemos animales con unos potenciales genéticos increíbles. Hemos afinado la alimentación al máximo. Entonces es como que tenemos un Ferrari maravilloso con una gasolina de 98 octanos y lo estamos metiendo muchas veces por caminos de cabras. Y ahí es donde viene la limitación, es decir, nos hemos dado cuenta de que el problema ya no son los animales, ya no es la alimentación, no es ni siquiera muchas veces el manejo que se hace, que es muy bueno, sino que no les estamos dando muy buenas condiciones. Y esto lo hemos visto, bueno, tú lo has visto en campo, pero lo he visto en todos los colores, no solo donde hace calor, donde hace frío, entrar en una granja y este golpe que te da de amoníaco, de sensación desagradable, pero claro, tenemos animales tan buenos que no se quejan, que siguen produciendo, que siguen creciendo y eso yo creo que nos ha ocultado un poco, ¿no?, el magnífico trabajo genético que se ha hecho sobre todo, nos ha ocultado un poco este vicio que tenemos de, bueno, pues no mirar demasiado o que el confort sea máximo para que puedan expresar ese potencial. Sí, pero fíjate, te voy a dar un poquito la vuelta al argumento porque muchas veces no conseguimos que los animales expresen totalmente ese potencial, aunque lo que expresan es ya muy espectacular, todavía podrían ir más allá, pero no tenemos las condiciones adecuadas. El otro día un invitado me recordó una frase que le dije una vez, que dice que le impactó mucho. Claro, recuerda, yo cebo integrado, que yo le decía, es como si criamos a una de nuestras hijas, lo llevamos a los mejores colegios, a los mejores institutos, a la mejor universidad y la metemos de prostituta en el puerto. O sea, realmente todo ese recorrido que hemos llegado hasta ese cebo que no tiene ningún control ambiental, pues hemos perdido
todo lo que se ha hecho hasta ese momento, desde luego que sí. Claro, exactamente. Entonces, es verdad, estamos viendo cosas espectaculares, muy buenas, pero tenemos margen y tenemos un margen muy prometedor. Y más ahora, ¿no? Que cada vez tenemos que ser más eficientes, producir más con menos. Yo creo que ahí tenemos juego. Aunque también te digo que las cosas están mejorando muchísimo, que la gente se ha dado cuenta de esto, que esto no es una novedad y se están poniendo las pilas en muchos casos. Sí, joder, de época antediluviana, cuando convencíamos a los ganaderos que pusieran poliuretano en las uralitas. Y no lo entendían, porque decían, esto es un montón de dinero lo que me va a costar. Y yo decía, pero cuando veas las transformaciones, que es por lo que te pagan, cómo van a mejorar en invierno, luego si quieres hablamos de cuánto te ha costado. Y así fue como lo fuimos convenciendo. Esto es una verdad absoluta. Cuéntanos un poco cuáles son precisamente esos desafíos que están relacionados con ese control ambiental de las granjas. Y sobre todo, cuéntanos cuál es el impacto negativo, porque el positivo lo tenemos claro, pero también quiero que recalques cuál es el impacto negativo de no hacer, de no cumplir con esos desafíos, de no tener un buen control ambiental en nuestras granjas. Bien, a ver, desafíos tenemos muchos, obviamente, porque aquí jugamos con la economía siempre, pero lógicamente a mí mi ideal es conseguir una granja en la que no solo los animales tengan una temperatura adecuada, que ahí eso yo creo que todos lo tenemos presente, que la humedad no nos esté afectando demasiado, que eso al final no podemos trabajar mucho sobre cambiar la humedad, pero sí que podemos adicionar el efecto a la temperatura y saber si estos animales a lo mejor necesitan un poco más de corriente de aire, un poquito menos, estas cosas. Pero a mí lo que siempre me ha preocupado mucho ha sido el tema de los gases. El tema de los gases ha sido como el elefante en la habitación, que sabemos que está, pero como no teníamos opción tampoco de medir y de controlar, pues no teníamos mucha idea de cómo estaba funcionando esto. Y sabíamos que había un efecto, pero siempre ha sido un reto, un desafío muy grande. Afortunadamente, como todo, la tecnología ha evolucionado mucho y ahora ya somos capaces de tener sensores de gases que funcionan en continuo y funcionan bastante bien. Y sobre todo estoy pensando en amoníaco y dióxido de carbono, quizá. Dióxido de carbono no me preocupa tanto con el efecto a los animales porque es muy difícil que lleguemos a concentraciones tan peligrosas, pero sí es un grandísimo indicador para saber el resto de gases cómo están. Pues para mí, el reto es acabar de conseguir estas condiciones adecuadas, obviamente sin arruinarnos. Porque claro, esto es lo que les decía siempre a los ganaderos, ¿no? Ventila mal, ya, es que pasan frío. Digo, bueno, pues ponles calefacción y me decían, y la vas a pagar tú. Claro, tenemos que llegar a ese entente, a esa correlación, pero es verdad que cuando nos ponemos a hacer los cálculos, dices, bueno, la calefacción es cara, pero es que el dinero que estás perdiendo por ese impacto sobre el índice de conversión, si estamos en un engorde, es muy grande, es mucho dinero. Entonces, eso sí que lo tenemos contabilizado. Es decir, yo te podría decir cuánto come de más un animal que está pasando frío, porque al final, si un animal tiene frío, el animal lo que va a hacer es comer un poquito más para calentarse. Es como nosotros en invierno, ¿no? Que te comes esa fabada y te quedas calentito. En verano no se te ocurre. Pues es un poco lo mismo. Los animales consumen más, producen menos, perdón. Y sobre todo hay una cosa que es lo que más me preocupa, que es lo que queda oculto. Y es que esos animales, cuando al final pasan frío, pasan calor, tienen una concentración de gases que es molesta, que no es a lo mejor, no es un patógeno, no les causa una enfermedad, pero es molesta. Todo eso hace que el cuerpo del animal, al final es un organismo vivo, está enfrentándose continuamente a los desafíos, está todo el día peleando. Es que ahora tengo frío, tengo que calentarme. Es que ahora tengo calor, tengo que enfriarme. Es que ahora hace mucho... Y ese pelea continua le desgasta su energía, digamos, y cuando entre luego cualquier enfermedad o cualquier problema en la granja, ¡pum!, se dispara. Y es básicamente porque los animales están débiles, están cansados de tanto pelear. Entonces, al final, siempre he querido pensar, ¿no?, que darles unas buenas condiciones de cría, unas condiciones óptimas, hace que el animal esté fuerte y preparado para cualquier cosa. Y que mañana llega una enfermedad o que mañana tenemos un cambio importante o cualquier cosa, oye, pues lo van a soportar. Pero, claro, el ejemplo más fácil siempre de ver es las transiciones o los destetes. Son animales que vienen estresadísimos, ¿no? Los acabamos de juntar, les hemos quitado la madre, les hemos quitado la leche. Más no podemos hacerles casi. Si encima los metemos en un ambiente medianamente complicado, sabemos que va a ser un desastre. O sea, ahí yo creo que sí que hemos aprendido un poco que hay que cuidar más esas condiciones. Pero en el resto también tienen muchísimo impacto, muchísimos efectos. Sí, es curioso que vuelves a hablar de transición y te olvidas de los cebos. Esto es, notarás ahí un cierto resentimiento, porque realmente yo siempre decía lo mismo en la empresa, os gastáis todo el dinero en las paridades, en las transiciones, y en los cebos, ¿qué es donde al final tenemos que recoger el dinero?
Exacto. Sí, pero claro, es verdad, inconscientemente me voy a lo que siempre hemos considerado, ¿no? Donde siempre hemos centrado los esfuerzos, que creo que es un buen ejemplo de lo que ya hemos resuelto, pero no nos podemos quedar ahí, obviamente. O sea, al final esto es todo un ciclo. Si yo tengo unos animales que se han criado bien, van a crecer mejor, pero obviamente si les doy unas buenas condiciones. Y eso tiene muchísimo impacto. Tenemos que armonizar todo el proceso productivo, que es una de las carencias en ambiente que hemos tenido en los últimos años, desde luego. Ya se empiezan a ver cebos muy bien controlados, con mucho manejo de precisión y demás, pero hasta ahora era el sitio donde menos se invertía. Y fíjate, en Murcia, ya te insisto que es el sitio más cálido de Europa, pero teníamos problemas con el frío y teníamos problemas respiratorios relacionados con el frío, porque la gente seguía pensando en ese cerdo de hace 25 años con una capa de grasa así, y ahora lo que criamos son animalitos con una capa de grasa así, con lo cual no son capaces de termorregular frente al frío de ninguna manera, y un frío como el de la región de Murcia, que da hasta risa, pues incluso es capaz de detonar muchísimas enfermedades respiratorias si no hay un buen control ambiental. Pero fíjate, y perdona que te añada, ya no es tanto el frío, sino que como hace frío, dejamos de ventilar. Al dejar de ventilar, esto es un poco, nos acordamos todos que hemos pasado una pandemia hace unos años y que nos decían, no, es que hay que ventilar mucho para que los virus no se acumulen. Pues esto también lo hemos visto, que en momentos de invierno, al final lo que hacemos es, como hace frío, reducimos la ventilación al mínimo y cualquier patógeno que haya ahí se acumula, se concentra. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Que nos decían, no, hay que abrir ventanas, y estábamos todos muertos de frío en el despacho allí trabajando. Yo me acuerdo dar clase con el abrigo y los chiquillos con los abrigos puestos. Bueno, pero es lo que necesitamos para que corra el aire y para que no tengamos carga vírica. Pues eso también se ha visto en cebos. Fíjate, te voy a contar hasta otra cosa producto de la experiencia de muchísimos años. En Murcia se produce una cosa que yo llamaba el síndrome del día gris. Y se lo explicaba a mis ganaderos. Tú te levantas un día, está gris, pero hace 22 grados. ¿Qué hago? Apestillo la ventana hasta arriba porque mi subconsciente me dice que como no hay sol hace frío. Y yo se decía, digo, tienes síndrome del día gris, hace un ambiente irrespirable porque tú tienes esto apestillado suponiendo que fueras de frío, y no es verdad. Ventila. Fíjate, esto era algo bastante llamativo y se producía con una cierta frecuencia. Y bueno, como dices tú, hay patógenos que aprovechan estas condiciones. Estoy pensando en un estreptococo, estoy pensando en un PIRS, estoy pensando en prácticamente todos los respiratorios. Y algunos de los digestivos. O sea, tampoco... Vamos a ponerle dinero a esto, Fernando, porque tú decías que, claro, hay que buscarle el equilibrio entre tenerlo todo bien. La granja ideal sería maravillosa, pero esto cuesta muchísimo dinero. Entonces, vamos a ponerle cuánto cuesta tener realmente un buen control de precisión ambiental y cuánto estamos dejando de ganar por no tener ese tipo de control, y vamos a ver dónde encontramos el equilibrio. Esos números no son fáciles, obviamente, porque lógicamente hay mucha variabilidad, ya no solo de dónde partimos, qué tipo de granja tenemos, sino el tipo de actuación que vamos a hacer, y luego ya no quiero entrar en precios de lo que nos están pagando. Eso ya es más complicado, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer son estimaciones, bueno, bastante certeras. Es decir, tener un buen aislamiento en una nave, al final, con unas espumas y demás, no es una barbaridad de dinero. Ahí podemos tener un aislamiento, por lo menos aislar las cubiertas y demás, que siempre es el primer punto de entrada de frío, de calor. No es una cosa carísima. Si nos vamos a un sistema de control ambiental bueno, un control ambiental bueno en el que podamos tener un par de sondas de amoníaco, un par de sondas de CO2 y un sistema que automáticamente nos regule, oye, mira, menos de esto nunca voy a ventilar, voy a ir controlando un poco los animales y demás, ahí sí que nos estamos metiendo en probablemente decenas de miles de euros. Pero claro, lo que hay que pensar siempre es que estas actuaciones son, no diré para toda la vida, pero para muchos años. Entonces, yo voy a hacer una inversión, siempre lo pienso igual, esto no es un gasto, es una inversión. Y lo primero que hay que plantearse es cuándo va a tardar en retornar. Si pensamos que a lo mejor nuestro índice de conversión va a mejorar entre un 10 y un 15%, que no sería raro en un cebo, ya pues probablemente ya cada uno puede empezar a echarse los números, ¿no? Decir, joder, pues si un índice de conversión un 10% más, esto supone un pam, y ahí nos van a encajar los números. A mí no me gustaría decirte, oye, mira, esto en 2 años está amortizado porque igual meto la pata y alguno se mete y luego me quiere matar, con razón, pero sí que saber que un 10 o un 15% de índice de conversión seguro que podemos trabajar en un cebo, y en general, así de mejora en general, con inversiones
que nos van a durar muchos años. Un buen sistema de control ambiental fácilmente nos va a durar 15, 20 años sin ningún problema, con las sondas que habrá que mantener y demás, pero yo creo que son unas inversiones que tienen retornos relativamente rápidos. Y luego, sobre todo, ya no es tanto el momento de decir, bueno, ahora cuánto voy a ganar, cuánto voy a perder, sino que ya sabemos hacia dónde vamos. Que o nos ponemos a criar en esas condiciones y nos ponemos a ser así de eficientes, o la rueda nos va a pasar por encima y nos vamos a quedar fuera. Entonces, ya no es tanto una cuestión de puedo ganar un poquito más, puedo perder un poquito menos, sino que si quiero seguir mantenido en este negocio, si quiero seguir dentro de esto, me tengo que modernizar. Ya nadie fabrica coches como hace 40 años. Pues no seguimos produciendo alimentos como hace 40 años, aunque sea caro y cueste, ¿no? Y más con toda la vorágine que tenemos ahora, con la PAC, con las protestas, con toda la razón de todo este tipo de cosas, pero es verdad que hay que dar un paso adelante. Y encima, más en un país como España, que tenemos un clima privilegiado para no tener que gastar verdaderas barbaridades de dinero como en el norte de Europa. Muchas veces cuando yo discuto con los colegas daneses, suecos, noruegos, alemanes, por qué nuestros costes de producción son tan bajos, uno de los puntos clave es la energía. Es la energía que no tenemos que invertir y que ellos obligatoriamente sí tienen que invertir. ¿Cómo conseguimos que el ganadero entienda que esto está a nuestro favor y que, joder, si se llamara con un apellido noruego, esto sí que le iba a costar una barbaridad? Yo creo que la única forma para ese tipo de cosas es cuando uno lo ve, cuando uno lo palpa y cuando uno lo siente. Es decir, el ganadero que ya se ha movido por esa zona del norte de Europa y ha visto los retos y los desafíos que tienen allí, es cuando te das cuenta de que somos privilegiados. Obviamente sí, que estamos en una Unión Europea con una serie de condicionantes que nos vienen de arriba muchas veces, que no nos aplican bien lo que queramos, pero cuando tú realmente ves cómo se está produciendo en aquellas zonas, con condiciones muy complicadas, ya no te voy a hablar solo de climatización, te pongo otro ejemplo de uso de los estiércoles. Es decir, cuando yo tengo 6 meses el campo congelado, ¿qué hago con los purines? Entonces, es verdad que somos muy privilegiados en muchas cosas y que no lo valoramos, pero esto nos pasa siempre. Siempre vemos al vecino y qué bien lo hace y qué bueno es y qué tal y siempre está mejor que nosotros hasta que realmente te sientas a echar un café con él y te das cuenta de, bueno, vale, pues aquí todos tenemos nuestros problemitas. Pero es verdad que a nivel climático somos unos afortunados. O sea, los tipos de instalaciones que tienes que tener en zonas donde llegamos a los 20, 30 grados bajo cero, que no es moco de pavo, que en España también tenemos, pero es una cosa yo creo que más puntual con la cría que tenemos nosotros, pues eso, en la región de Murcia, o aquí en Valencia, hombre, no tiene nada que ver. Fíjate, visitando granjas en Rusia me di cuenta de algo que no había pensado nunca. Es que nosotros, pues con nuestros cadáveres los metemos en digestores casi, digamos, naturales, que con la temperatura ambiente suficiente. Claro, y esto me preguntaban, ¿y cómo lo hago yo durante 6 meses de invierno a 20 bajo cero, en plena estepa rusa, a 20 bajo cero? ¿Qué hago con los cadáveres? Digo, pues es verdad. Al final del invierno tendrás una montonera de cadáveres congelados inmensamente grande. Y dice, pues eso es lo que tengo que evitar. Así que es verdad que tenemos algo que no valoramos lo suficiente. Claro, obviamente los veranos de aquí son mucho más complicados. Eso también lo tenemos, desde luego. Escúchame, que a mí me han pedido disculpas por estar a 31 grados, ¿eh? Digo, madre mía, si tú supieras dónde vivo. No, pero esto es una cosa curiosa, que cuando te vas al norte de Europa, ¿no? Y nosotros que vamos mucho a los congresos y demás, y empiezas a hablar de estrés térmico y de todas... te miran un poco y decir, sí, esto parece que... Y ahora se empiezan a asustar porque de vez en cuando les llega una ola de calor. Pero es algo como residual. Y dice, no, es que claro, cuando los animales llegan a 25 grados, digo, 25 grados llevamos aquí 20 años y no pasa nada. Ya nos hemos adaptado a esto. Sí, hombre, sí. Fui a ver una granja donde habían dejado rabotera en Alemania y había un montón de rabos mordidos. Y le digo al tío, esto en Westfalia, en junio. Le digo al tío, ¿qué ha pasado? Y dice, no, hemos tenido un disturbio térmico. Digo, a ver, sorpréndeme. Y dice, hemos estado a 22. Digo, a ver cómo te explico esto sin que te explote el cerebro. Que hoy en Murcia hemos llegado a 42. Decía, no, digo, sí. Esta es nuestra realidad. Vamos a hablar de bienestar también. Vamos a hablar de control ambiental y bienestar. Porque hemos hablado solo de producción, pero es que resulta que, por ejemplo, una parte muy importante de las leyes de bienestar actuales y venideras se basa precisamente en las condiciones climáticas a las que vamos a someter a los animales, para todo, para el cálculo de la superficie disponible, para qué manejos puedes hacer. Dime cómo tenemos que cuadrar, la pregunta es muy laxa, pero dime cómo intentamos cuadrar bienestar y cómo
le tenemos que explicar también al ganadero que aquí hay una cuestión de bienestar que el consumidor no exige y que tendrá que poner control ambiental para esto? Es que es muy fácil. Es que estábamos hablando de producción, pero producción es bienestar. Un animal que está en buenas condiciones va a producir más. Y esto creo que consciente o inconscientemente lo sabemos todos. Es decir, cuando tú has estado en granja, sabes que estos animales que se encuentran bien, que tienen su espacio, que tal, que están limpios, que van como tiros. No les hace falta nada más. Entonces, es verdad que ahora cada vez nos ponen más el sello de bienestar, tal, todas las limitaciones, regulaciones, pero el 90% de estas cosas redundan en mejores producciones. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo cuando te lo imponen como cuando te das cuenta tú. Y ahora también han empezado a entrar, cosa que no había entrado hasta ahora, los límites de gases, de concentración de gases, que es una cosa que era implanteable, pero claro, como ya tenemos capacidad ahora tecnológicamente de poder controlarlo, pues oye, la normativa de bienestar ha dicho, esto que teníamos muchas ganas de tenerlo controlado hace muchos años, ahora ya lo podemos exigir. Y esto es lo de siempre. Estoy absolutamente convencido que dentro de 10 años, cuando miremos atrás, pensaremos, joder, ¿cómo estábamos produciendo así? Con lo bien que nos va ahora, con lo eficientes que somos. Porque todo va evolucionando, desde luego. Pero nos cuesta, como siempre. Pero escucha, implementar todas estas cosas le hace pensar al ganadero, madre mía, nos vamos todos al carajo. No, es mentira, que va. Y cada vez que ha habido una revolución de este tipo, siempre hemos pensado que los cerdos se extinguen. Y estamos produciendo un 120% más que hace 15 años. Es mentira, es decir, tenemos, como dices tú, que hacer apostolado y conseguir pues que los ganaderos entiendan que esto es así. Me gusta porque piensas como un ganadero, fíjate. Porque tú a un ganadero le preguntas, ¿cuándo los animales tienen bienestar? Y dice, cuando producen bien. Es literal, coño, porque es que sabemos que es así, que cuando los animales están bien, expresan todo su potencial genético. Fernando, cuéntame, ya has ido dando pinceladas, pero ahora hazme una compilación de qué elementos para ti serían los básicos, imprescindibles, para tener un buen control ambiental en una transición y en un cebo. Y ya si te quieres meter en madre, lo que pasa es que quizás no vamos de tiempo, pero como mínimo en una transición y en un cebo. En una transición es fácil, porque ya casi lo tenemos todo, pero no un cebo. A ver, yo lo que recomendaría en todos los casos, es decir, como buen indicador tendría mínimo un par de sondas de temperatura y humedad. Y aquí quiero hacer siempre la gota malaya de repetirlo siempre. Cada cuánto la gente recalibra o recomprueba las sondas. Y entonces muchas veces me preguntan, pero eso hay que revisarlo. Bueno, pues eso mínimo una vez al año hay que pegarles un ojo. Que la de temperatura es muy fácil, que vamos con un termómetro, y la de humedad cada vez es más sencillo. Sí que recomendaría tener un par de sondas. Y luego, si somos capaces de tener al menos una de amoníaco y de CO2, y si no se puede amoníaco tener el CO2, nos va a dar muchísima información. Eso, digo, yo lo pondría en tarifa plana en cualquier alojamiento, vamos, sin más. Y luego es verdad que hay una cosa que es mucho más complicada, sobre todo en transiciones, pero también nos podemos encontrar en cebos, y son las corrientes de aire. Y esto es más jodido, porque aquí no puedo decir me pongo un sensor y ya me dice qué corriente de aire en cada sitio, porque eso al final tengo un agujero en la fosa y de repente corre el aire por ahí, es como muy local. Pero sí que esto hay que echarle ojo. Es decir, ¿por qué en este corral siempre hay más diarrea? ¿Y por qué? Oye, ¿qué está pasando? Entonces, echarle un ojo, revisar, asomarse, bajar el morro y notar esa historia. Yo creo que eso es más difícil, porque a nivel tecnológico, lo que digo, no se puede tener todo controlado. Es muy difícil las corrientes de aire, pero teniendo controlado temperatura humedad, que eso lo tenemos todos, empezando a meter las sondas de CO2 y amoníaco si se puede, y echando un vistazo a esas corrientes, tenemos resuelto cualquier tipo de alojamiento. Me ha gustado esto de bajar el morro, porque esto se lo enseño yo a mis alumnos. Digo, tenemos la costumbre de hacer medida antropométrica, es decir, nos ponemos en un pasillo 1,5 metros por encima de los cerdos y fuera de la rejilla, a evaluar subjetivamente la calidad del aire. Toma ya. No, hombre, no, ponte donde están los animales y con la cabeza a la altura de los cerdos, que entonces vas a saber cómo están. Pero es verdad que esto de la evaluación subjetiva debe de ir pasando ya casi a la clandestinidad. Porque, vamos, no tiene ningún sentido. Bueno, a ver, cada uno, pues teníamos esas herramientas, no teníamos otra cosa mejor. Y ahora es verdad que hay gente que es increíble, que tiene una capacidad, un conocimiento y una experiencia que llegan a una granja y de 2 vistazos ya te detectan los problemas muy rápidos. Pero yo soy de apoyarme en la tecnología porque no me fío tanto de mí mismo. Entonces, ahora tenemos todos esos recursos disponibles. Vamos a hacer
también un juego. Diferencias entre el norte y el sur de España. Quiero que me digas un poco si realmente son tan críticas esas diferencias como para marcar una importancia seria en la cantidad de dinero que tienes que invertir o en el tipo de tecnología que tienes que poner. La respuesta corta sería que no. Obviamente cada tipo de granja va a tener unas peculiaridades y no voy a poner el mismo aislamiento en el Pirineo que voy a poner en Murcia, eso está claro, ¿vale? Pero al final esos son detalles que nos pueden ir a un 10-15% de diferencia de coste de sistema. Yo creo que las diferencias norte y sur tienen más que ver o pueden tener más que ver con cuestiones más logísticas que otra historia. Es decir, que tenga más cerca el matadero, que tenga más acceso a piensos o a materias primas, que todo ese tipo de cosas pueden tener más impacto en un determinado caso que realmente la diferencia constructiva que sea muy grande. Porque al final los animales necesitan unas condiciones concretas y para darle esas condiciones, si lo queremos hacer bien, hace falta una instalación potente. Y es una instalación potente y cara, aunque me cueste decirlo, pero es verdad. En Murcia o en Asturias o en Galicia, donde queramos ponerlo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y mi ganador muchas veces decía, pues menos mal que no estamos en el norte de España. Digo, pero si es que al final el impacto es el mismo, déjate de invento. Y el día que aquí hace frío, a tus cerdos les afecta el frío, o sea que déjate de inventar cosas. También he visto uno que automatizaba una nave y la otra no, ¿eh? Y decía, ¿para qué? Si ya me fijo yo en cómo está ventilando una, digo, ya, pero cuando tú te vas de la granja, la automatizada sigue trabajando y la otra no. Esto también lo he visto yo, o sea que... Bueno, sí, nos encontramos de todo, esto es divertido. Hazme unos comentarios finales, Fernando. Quiero que hagas recomendaciones para gerentes, para ganaderos, para veterinarios. Sé que va a ser un poco redundante sobre lo que ya hemos dicho, pero sigue con el apostolado de que tenemos que hacer un control ambiental, por favor. A ver, a modo de resumen, yo creo que lo más importante es que hay que medir. Hay que medir para saber cuáles son nuestras condiciones y eso nos va a dar muchísima información para saber cuándo va mejor, cuándo va peor, porque tendremos datos. Eso es lo primero, gastarse el dinero en saber lo que hay. En segundo lugar, lo que siempre me he peleado aislar bien las naves, tener unas naves bien aisladas y ventilar más. Es que ventilar más. Prefiero que los animales pasen un poco de fresco a que estén en condiciones bastante insalubres, porque nos va a multiplicar todos los problemas, uso de antibióticos y demás. Eso está claro. Y luego, tener un poco de cuidado a la hora de poner granjas nuevas o de hacer proyectos de granjas y cosas de estas, con que nos analicen bien dónde estamos, qué necesitamos en cada sitio y cómo tiene que ser nuestra granja. Siempre he sido muy crítico y me he ganado algún enemigo seguro con el tema de las granjas llave en mano que son todas iguales. Es copiar y pegar. Lo siento, pero yo no me hago mi casa igual en las mismas condiciones aquí en la costa, en Valencia, que si tuviera que hacerla en Cuenca. Y esto es lo mismo para las granjas. O sea, que tenemos que invertir bien, hacer las cosas bien, pero sobre todo que se fijen en lo que tenemos, qué condiciones tenemos, qué queremos y qué podemos hacer en nuestra zona. Me parece que eso es clave y se nos ha olvidado muchísimas veces, porque era muy cómodo el llave en mano, oye, mira qué bien están estas naves, qué bien funcionan, qué bien le ha ido a fulanito, pero no es lo mismo. Fíjate, estoy tan de acuerdo contigo que he visto repetir el mismo error 48 veces. Y cuando se lo decía al ingeniero me decía, pues la he hecho 48 veces. Digo, pues 48 veces se está produciendo el mismo fenómeno negativo de esto que has hecho. Dice, pues no puede ser. Bueno, pues no puede ser, pero yo soy el clínico que los lleva y te digo que sí, que puede ser. Claro, y esa es otra, mira, y ahí voy a romper una lanza que creo que siempre hemos tenido esa pelea, ¿no? De veterinarios e ingenieros y esto es tremendamente absurdo a día de hoy y lo que necesitamos es hablar más. Porque nosotros tenemos unas ideas magníficas y todo en nuestra cabeza todo funciona de lujo, pero muchas veces vosotros sabéis realmente lo que está pasando con los animales y necesitamos mucho más porque son los animales los que nos van a contar lo que está pasando. Yo se lo decía al ingeniero, digo, vente a ver naves conmigo y te enseño exactamente qué le pasa a esos animales, porque cuando tú entregas la nave te vas y no vuelves. Entonces el que va soy yo y yo te puedo decir exactamente qué es lo que está pasando. Una pregunta que se me acaba de ocurrir por otra cuestión ¿y las termocámaras? ¿Qué me dices? ¿Son útiles? ¿Sirven para ayudarnos? ¿Tú instalarías termocámaras como parte de ese manejo de precisión? A ver, una termocámara, una cámara termográfica instalada en la granja no nos va a dar, nos va a dar información siempre, pero creo que está a años luz de lo que necesitamos realmente. Ahora, como una herramienta de diagnóstico para encontrar algún problemita,
Es decir, si yo soy veterinario y voy visitando granjas, o soy un ingeniero que estoy haciendo asesoramientos, sí que me parece una herramienta fundamental, porque voy a encontrar, pues, esto nos pasa mucho, y te pongo un ejemplo, un puente térmico. Y un puente térmico no es más que, oye, yo tengo una pared muy bien aislada, pero de repente hay un trozo en medio de la pared que está el pilar, los pilares no tienen aislamiento y encima tienen todo el metal por dentro y se enfría. Y esto que siempre me hacía mucha gracia la primera vez que me lo decían los ganaderos, es que me sudan las paredes. Claro, porque como está tan frío ese trozo de pared, la humedad que hay dentro de la granja condensa y se moja. Pues eso es un problemón. Y luego el animal que le ha tocado vivir al lado de esa columna que está fría todo el día, pues ya. Y eso es una cosa que es difícil de ver. Entonces, una cámara térmica a mí me da mucha idea de cómo está funcionando una instalación y de dónde están los problemas. Pero yo te digo, más como diagnóstico para un técnico que va a hacer visita, como una herramienta de diagnóstico, que para tenerla instalada vale un dineral. Vale, una pasta. Joder, fíjate, yo me acuerdo cuando era veterinario de verdad que yo he visto llover dentro de las naves. Claro, toda la noche cerrada, apastillada, una uralita sin aislar y animales y 2.000 animales respirando. Por las mañanas llovía dentro de las naves. Yo tengo vídeos, digo, es ridículo, está lloviendo dentro de las naves y fuera no. Pero bueno, en fin. Para terminar, Fernando, quiero invitarte, como a todos nuestros invitados, a que nomines a alguien. Alguien que a ti te gustaría oír en un podcast, da igual si de tu ámbito o de cualquier otro ámbito relacionado con la producción. Mira, llevo dándole vueltas a esto, ¿no? Desde que me has advertido. Y la verdad es que la persona que más me gusta a mí escuchar hablar del sector es a Javi Lorente. Que lo conoceréis porque es un tío con una experiencia, con una visión y sobre todo para mí es que es la persona que ha visto tantas realidades distintas, que tiene una cantidad de conocimiento en esa cabeza que me encanta y siempre me ha gustado hablar de él y yo sé que esto es un poco trampa, ¿no? Lanzar las pelotas y que seguro que me vuelve algún WhatsApp. Oye, tío, pero sí que me gustaría escucharlo hablar de... Bueno, pues recogemos la invitación, desde luego. No le diremos que has sido tú el que lo ha invitado, aunque ya me escuchará. Va a ver el podcast, con lo cual la intimidad queda absolutamente no asegurada. y si es dentro de lo que podamos, desde luego trataremos de invitar a Javi. Muchísimas gracias. La verdad es que yo sabía que el tema iba a ser interesante, Fernando. He disfrutado mucho, he aprendido mucho de ti. Sé que nuestra audiencia va a apreciar este podcast en lo que vale. Y nada, reiterarte que ha sido un verdadero placer y agradecerte que hayas querido compartir tu conocimiento con nosotros y con nuestra audiencia. Bueno, pues igualmente agradecido. Para mí siempre es un placer el poder hablar, vamos, además una conversación así de distendida, ¿no? Tan tranquila, tan cómoda y demás. Y sobre todo, pues poder intentar echar una mano en lo posible a los ganaderos, porque es por lo que decía antes, ¿no? Que al final estamos aquí en nuestra atalaya científica haciendo nuestros experimentos, nuestras historias, pero lo que quieres siempre es que la gente mejore y que llegue a todo el mundo, pues aunque sean pequeñas píldoras, pequeños cambios. Y yo creo que, bueno, esto es una gran oportunidad y es muy interesante. Nada, en Porcicas estamos convencidos de que cuanto más comuniquemos, mejor. No solo para los técnicos, también para la sociedad. La sociedad de una vez tiene que saber de dónde salen sus alimentos o nos enfrentaremos a situaciones como las que ya tenemos actualmente. Lo dicho, Fernando, muchísimas gracias y espero encontrarte en persona muy breve en algún sitio. Muchas gracias. Seguro, un abrazo.